Saludos, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo archivo de terror. No olvides dejar un buen like y suscribirte. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces. Y comencemos. Me llamo Karina y soy de Barquisimeto, Venezuela. Mi vida cambió para siempre en 2017, el año en que decidí tomar una decisión desesperada, una de la que no he podido escapar ni en sueños ni en la vigilia. Este relato es sobre cómo la desesperación, la pobreza y la promesa de una vida mejor me llevaron a entregar a mi hijo a un espíritu oscuro. Es una historia que me quema por dentro, que pesa sobre mi alma y que ha marcado el destino de mi hijo para siempre. En ese entonces, el país estaba sumido en una de sus peores crisis. La inflación devoraba lo poco que ganaba, y cada día se volvía una lucha titánica solo para conseguir comida. Con mi hijo Gabriel, de 5 años, a quien mantenía sola, cada día sentía como el peso de la realidad me aplastaba un poco más. El futuro se veía más sombrío que nunca, y con la situación económica del país en decadencia, no veía una salida. Todo comenzó una tarde en el mercado, donde intentaba conseguir algunas verduras para la cena. Las conversaciones que rodeaban el lugar siempre giraban en torno a la falta de comida, la falta de trabajo, la falta de todo. En medio de ese caos, escuché a una mujer hablar con otra sobre un santero que había ayudado a su sobrino, al cual le empezó a ir muy bien después de una sesión. Ahora ganaba buen dinero y vivía sin preocupaciones. Mis oídos captaron la conversación de inmediato. Aunque no era una persona que creyera en esas cosas, la desesperación que me invadía me hizo quedarme cerca, escuchando. Le pregunté a una de las mujeres sobre el santero y me dio las indicaciones para llegar a su casa. Es caro, pero vale la pena, me dijo. Ese mismo día, mientras volvía a casa con las pocas cosas que había conseguido comprar, no dejaba de pensar en lo que había escuchado. ¿Podría ser esa la salida que tanto necesitaba? La idea se apoderó de mí como una semilla en tierra fértil. Mi mente comenzó a girar en torno a esa posibilidad. Si había una mínima chance de que ese santero pudiera ayudarme con mi situación, así implicara salir del país, a darle una vida mejor a Gabriel, valdría la pena cualquier precio. Pasaron varios días antes de que tomara la decisión de ir. Vendí lo poco que teníamos de valor en casa, el televisor, algunas joyas que me había dejado mi madre, y hasta las pocas prendas decentes que aún conservaba. Con el dinero en mano, fui a la dirección que me dieron. El santero vivía en las afueras de la ciudad, en una casa pequeña rodeada de árboles y con un aire de misterio. Al entrar, el olor a incienso y hierbas me invadió. Me recibió un hombre alto y delgado, de mirada oscura y una presencia que inmediatamente me incomodó. No había amabilidad en su rostro, solo frialdad, pero no me importó. Estaba ahí para encontrar una solución, no para hacer amigos. Me llevó a un cuarto lleno de imágenes de santos y figuras cubiertas en velas y ofrendas. Todo se sentía fuera de lugar, pero mi mente estaba puesta en una sola cosa: salir de esa vida de miseria. Después de escuchar mi situación, el santero me habló de un ritual poderoso que podría cambiar mi destino. Me dijo que los espíritus con los que trabajaba podían abrirme las puertas hacia un nuevo futuro, uno donde podría emigrar, tener un trabajo bien remunerado y construir una vida lejos de la crisis. Pero me advirtió que todo eso tenía un precio. No solo el costo monetario del ritual, que ya de por sí era alto, sino algo mucho más grande. Debes traer una gallina blanca, hierbas especiales y a tu hijo, me dijo. El niño será ahijado de uno de los espíritus. Lo presentaremos como ofrenda para que los caminos se abran, pero deberás seguir ciertas reglas. Me explicó que una vez hecho el ritual,
yo tendría la oportunidad de irme del país, pero Gabriel no podría acompañarme. Él debía quedarse en Venezuela y ser presentado mensualmente ante su padrino espiritual, con ofrendas y rituales, para mantener el pacto. Era un precio extraño y doloroso, pero en mi mente solo veía el fin del sufrimiento y la posibilidad de un futuro mejor para ambos, aunque tuviéramos que estar separados. A pesar de las dudas, acepté. Vendí lo poco que me quedaba para reunir el dinero necesario y compré la gallina blanca y las hierbas que me pidieron. El día del ritual, llevé a Gabriel conmigo. Él, con sus grandes ojos oscuros llenos de inocencia, no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que íbamos a hacer algo importante. El ritual fue una experiencia aterradora. Mientras el santero recitaba palabras que yo no entendía, sentí una energía pesada en el aire, como si algo oscuro nos estuviera observando. Gabriel estaba inquieto, y en varios momentos pensé en detener todo y llevármelo de ahí. Pero me convencí de que esto era por su bien, que esto nos salvaría a ambos. Cuando terminó, el santero me miró con seriedad y dijo: «Los espíritus te han escuchado. Pronto tendrás noticias de una oportunidad. Pero recuerda, debes cumplir con las ofrendas y nunca romper el pacto. Si lo haces, las consecuencias serán irreversibles». Un par de semanas después, recibí una llamada de un viejo amigo que había emigrado a Panamá. Me ofreció una oportunidad de trabajo allá, y luego la posibilidad de continuar hacia México y eventualmente a los Estados Unidos. No lo pensé dos veces. Empaqué mis cosas y me despedí de Gabriel, dejándolo con mi hermana y confiando en que ella lo llevaría mensualmente a ver al santero, tal como me habían dicho. Mi vida cambió rápidamente. Llegué a Panamá y todo salió como el santero había prometido. Conseguí trabajo, ganaba buen dinero, y finalmente sentí que estaba construyendo el futuro que tanto había soñado para mí y para Gabriel. Le enviaba dinero a mi familia regularmente, asegurándome de que no les faltara nada. Pero más importante aún, enviaba el dinero necesario para que mi hermana cumpliera con los rituales para Gabriel. Todo iba bien hasta que llegó el momento de cruzar a México. La tentación de traer a Gabriel conmigo se volvió insoportable. Pensaba en él constantemente, y la idea de que siguiera creciendo sin mí, en medio de una situación tan difícil en Venezuela, me hacía sentir una profunda culpa. Entonces, decidí que era hora de romper las reglas. Lo traje conmigo. Y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. Gabriel no estaba bien. Al poco tiempo de llegar a México, empezó a tener pesadillas horribles. Se despertaba gritando en la noche, diciendo que veía sombras en su cuarto, figuras oscuras que lo observaban desde las esquinas. Durante el día, su salud comenzó a deteriorarse. Se veía débil, pálido, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Cuando lo llevé al médico, no pudieron encontrar nada físicamente malo con él. Al principio, pensé que era el estrés del viaje, el cambio de ambiente. Pero luego, las cosas se pusieron peores. Gabriel no solo veía sombras, sino que también hablaba con ellas. Me decía que una figura con rostro desfigurado lo visitaba en sus sueños, que le susurraba cosas que no entendía. Lo peor de todo es que yo también comencé a ver cosas. En las noches, sentía una presencia en mi habitación, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama. Una sombra oscura, deformada, que me miraba sin moverse. Mi vida profesional también empezó a tambalearse. Los proyectos que había conseguido en Panamá comenzaron a caerse uno por uno. Las oportunidades se desvanecían tan rápido como habían llegado. Pronto, Gabriel cayó gravemente enfermo. Gabriel comenzó a desmejorar a un ritmo alarmante. Su piel se tornó grisácea y los círculos bajo sus ojos crecían cada día.
Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo en cama, temblando, murmurando cosas sin sentido. A veces decía cosas que me helaban la sangre, como ellos vienen por mí, oh mamá, no debiste traerme aquí. Intenté consolarlo, pero dentro de mí, el terror crecía. Sabía que había cometido un error fatal al romper el pacto. Lo llevé a varios médicos, pero ninguno encontraba una explicación para su deterioro. Me recomendaron realizar estudios más avanzados. El dinero que había ganado se iba en consultas inútiles, y a pesar de estar en México, sentía que estábamos tan atrapados como antes. Finalmente, alguien en el vecindario donde vivíamos en México me habló de una mujer que trabajaba con la santería y el ocultismo. Desesperada, decidí acudir a ella como último recurso. A mi llegada, la mujer, una anciana con ojos profundos y cansados, me miró en silencio mientras le explicaba la situación. Ella no tardó en notar el aura oscura que rodeaba a Gabriel. Sin rodeos, me dijo que los santeros con los que había hecho el pacto no eran lo que aparentaban. Le ofrendaste a tu hijo a una entidad maligna, no a un espíritu protector. Te engañaron, sentenció con una gravedad que me aplastó. Me explicó que Gabriel estaba siendo consumido por esa entidad, que había estado alimentándose de su energía desde que rompí el pacto al traerlo conmigo. Y peor aún, que el niño ya estaba marcado por el espíritu oscuro. La única forma de intentar salvarlo es llevarlo a la montaña de Sorté, en Venezuela. Allí, quizás, con la ayuda de los verdaderos espíritus, podrías limpiarlo de la presencia que lo está destruyendo, me dijo la mujer con voz sombría. No había tiempo que perder. Vendí todo lo que me quedaba en México, incluida la mayoría de las cosas que había comprado con mi trabajo allá, y regresé con Gabriel a Venezuela. El viaje fue tortuoso. Gabriel ya no era el mismo niño de antes. Apenas hablaba y cuando lo hacía, era para decir cosas que me hacían estremecer, como el está cerca o no hay escapatoria. Su piel parecía más delgada, casi translúcida, y su respiración era pesada, como si cada aliento fuera una lucha. Cuando llegamos a Sorté, un lugar conocido por sus rituales espirituales y religiosos, los pocos santeros que quedaban allí me advirtieron que el proceso sería largo y doloroso, tanto para Gabriel como para mí. El pacto que había hecho era oscuro y profundo. Estás luchando contra algo que ya tiene un pie en este mundo, me advirtió uno de los practicantes. Sin embargo, no tenía otra opción. Nos quedamos en la montaña una semana, realizando rituales día y noche. Gabriel sufría de manera inhumana. En uno de los rituales, su cuerpo se retorcía de formas que parecían imposibles, como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Vomitaba una sustancia negra y pegajosa mientras su rostro se contorsionaba en una expresión de terror absoluto. En otro momento, su voz, grave y gutural, dijo cosas que no entendía, pero que llenaban de pavor a los santeros que lo rodeaban. Las sombras que había comenzado a ver en México parecían hacerse más presentes en Sorté, las sentía constantemente a mi alrededor, como si acecharan, esperando algo. Al final de esa semana, los santeros dijeron que habían hecho todo lo posible. Gabriel seguía vivo, pero apenas. Me explicaron que el espíritu al que lo había entregado era demasiado fuerte, demasiado oscuro. Lo que más me dolió fue escuchar que, aunque lográramos romper el vínculo, Gabriel nunca sería el mismo. Lo que había visto y experimentado lo había marcado de por vida, tanto física como espiritualmente. Regresamos a Barquisimeto, pero Gabriel seguía mal. Su salud fluctuaba, algunos días mejoraba levemente, pero otros días caía en crisis aún peores. Los médicos no sabían qué hacer con él. Sus pesadillas continuaban, y ahora, a veces, incluso mientras estaba despierto,
decía ver a él parado al pie de su cama o en las esquinas de la habitación. La realidad y el mundo espiritual parecían haberse entrelazado de manera irreversible para mi hijo. Y entonces, un día, Gabriel simplemente no despertó. El dolor que sentí ese día no tiene descripción posible. Es como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada violentamente. Grité, lloré, golpeé las paredes, pero nada trajo a mi hijo de vuelta. Sabía que esto había sido mi culpa. Mi desesperación, mi ambición de salir de la miseria me llevó a tomar una decisión que lo condenó. Había entregado a mi hijo como ofrenda a un espíritu que no podía controlar, y el precio que pagamos fue la vida de Gabriel. Pasaron los días, y el vacío en mi corazón no disminuyó. Me sentía un cascarón vacío, incapaz de seguir adelante, pero sabía que debía aprender algo de todo esto. Reflexionando sobre todo lo que ocurrió, me di cuenta de que no hay atajos en la vida. La desesperación nos puede cegar, haciéndonos tomar decisiones impensables. Creí que había encontrado una solución mágica a mis problemas, pero no entendí el verdadero costo. Después de la muerte de Gabriel, pensé que el peor dolor que una madre puede sentir es enterrar a su propio hijo. Pero pronto descubrí que lo que me esperaba era aún más aterrador. No solo había perdido a Gabriel, sino que su espíritu no había encontrado paz. Días después del funeral, comencé a soñar con él. Al principio, eran sueños normales, o eso creía. Veía su rostro, escuchaba su risa. Pero poco a poco, esos sueños se tornaron oscuros. En uno de ellos, Gabriel me miraba con los ojos llenos de lágrimas y susurraba, «Mamá, ¿por qué lo hiciste?». El dolor en su voz era insoportable, y me despertaba llorando, sudando frío. Las pesadillas no pararon. Incluso cuando logré regresar a México, con la esperanza de dejar atrás el horror que habíamos vivido en Venezuela, Gabriel me siguió. No físicamente, pero su presencia estaba allí. Era como si hubiera traído el tormento conmigo. En las noches, escuchaba susurros en los rincones del apartamento, su voz diciendo mamá, llena de reproche, como un eco que nunca se apagaba. Intentaba ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome malas pasadas, pero se volvió imposible cuando comencé a escuchar pasos en los pasillos, a sentir el aire helado a mi alrededor, a notar cómo los objetos en la casa se movían sin explicación. Una noche, lo vi. Estaba en mi cama, paralizada por el miedo. Sentía el peso de la culpa aplastándome, pero lo que realmente me aterrorizó fue ver la silueta de Gabriel parada en la esquina oscura del cuarto. No era como lo recordaba. Su cuerpo estaba más delgado, su piel pálida y sus ojos vacíos. Me miraba fijamente, inmóvil. Me paralicé. Quise gritar, pero mi voz no salió. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera una alucinación, pero cuando los volví a abrir, seguía ahí. Fue entonces cuando escuché su voz, clara como nunca antes, diciendo, «¿Por qué lo hiciste, mamá?». El tormento no paró ahí. Las siguientes semanas fueron un infierno. Escuchaba ruidos bajo la cama, golpes en las paredes. A veces, la puerta de mi cuarto se abría lentamente, aunque no hubiera nadie al otro lado. El pánico se apoderó de mí. Apenas dormía, y cuando lo hacía, los sueños se volvían pesadillas en las que Gabriel me seguía, señalándome con el dedo, acusándome de haberlo traicionado. El estrés, la ansiedad y el arrepentimiento me consumieron. Hubo una noche en la que simplemente no pude más. Sentí que el peso del remordimiento, del terror, me aplastaba. Me desmayé en medio de un ataque de pánico, sola, en mi apartamento, con la imagen de Gabriel grabada en mis ojos cerrados. Cuando desperté, supe que tenía que hacer algo. Ya no podía seguir así,
no podía vivir atormentada por el espíritu de mi propio hijo. Recordé a la señora que me había ayudado en el pasado, la que me habló de sorte y de los rituales. Estaba desesperada y sabía que necesitaba respuestas. Tomé la decisión de buscarla nuevamente en Ciudad de México, donde había oído que practicaba cerca de un barrio en Tlalpan. La señora me recibió sin sorpresa, como si supiera que eventualmente volvería a buscarla. Me observó en silencio durante un rato, antes de decirme lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser: el espíritu de Gabriel no había encontrado descanso. Estaba atrapado, aferrado al mundo por el dolor y la traición que había sentido. Él te sigue porque no puede dejarte ir. Está perdido, confundido, y tú eres la única que puede ayudarlo a encontrar la paz, me dijo. Me explicó que para liberar a Gabriel, debía hacer un ritual específico, uno mucho más personal que cualquier otro que hubiera hecho antes. Me pidió que trajera una foto de Gabriel, una prenda de ropa que hubiera usado, y una vela blanca. También necesitaba buscar una flor de cempasúchil, la flor de los muertos, y llevarla al lugar donde se me había aparecido el espíritu de mi hijo. Sería un proceso delicado, pero necesario para que él pudiera encontrar su camino al otro lado. Con las manos temblorosas, busqué todo lo que me pidió. Me tomó días reunir el valor para hacerlo, pero sabía que era mi única opción. La última parte del ritual fue la más difícil: despedirme de Gabriel. Encendí la vela, coloqué la flor de cempasúchil junto a su foto, y en medio de lágrimas le pedí perdón. Hablé con él como lo hacía antes, le dije que nunca quise hacerle daño, que solo había intentado salvarnos a ambos, pero que había fallado. Le prometí que lo dejaría ir, que encontraría la paz que merecía y que algún día nos reencontraríamos. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Los susurros cesaron, los pasos en los pasillos desaparecieron, y las noches volvieron a ser tranquilas. Pero aunque los fenómenos paranormales se desvanecieron, el dolor dentro de mí seguía allí. Sabía que no sería fácil perdonarme por lo que había hecho, y aunque Gabriel ya no estaba físicamente conmigo, su ausencia seguía pesando en mi vida. Volví a trabajar y traté de seguir adelante. Mis noches eran más tranquilas, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Me di cuenta de que aunque el ritual había liberado a Gabriel, yo aún estaba atrapada en mi propio infierno personal, el infierno del arrepentimiento. El proceso de sanación sería largo, quizás nunca llegaría a completarse del todo. Pero cada día, intentaba recordar que había hecho lo mejor que pude con lo que tenía, y que, al final, había logrado darle a mi hijo la paz que merecía. Ahora, cuando cierro los ojos, a veces puedo imaginar a Gabriel sonriendo, libre de todo el sufrimiento, y eso, aunque no borra el dolor, me da la fuerza para seguir adelante. Mi vida ahora es una sombra de lo que fue, y cada día me pregunto si hubiera hecho algo diferente, si Gabriel aún estaría aquí, sano y a salvo. Pero sé que ya no hay marcha atrás. Las decisiones que tomé sellaron nuestro destino para siempre. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te gustó la historia, deja un comentario abajo y responderé a todos. Dale like y suscríbete al canal, nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad de archivos de terror siga creciendo.